Hola, bienvenidos a este seminario de comunicación BIM que vamos a hacer en colaboración con Archicad España. Vamos a ver la conexión entre los programas de Artec, tanto de estructuras como presupuestos, planificación y seguridad, con la versión 21 de Archicad. Yo soy David Sánchez, del Departamento de Soporte Técnico de Artec, y cuento con la colaboración de José Juan Márquez, que es el director técnico de Archicad España, que ahora enseguida le cederé la palabra. Este seminario se encuadra en una serie de seminarios que estamos haciendo sobre los productos de Artec. Hicimos el pasado 10 de octubre un seminario sobre Trical, donde analizamos en más profundidad el programa de cálculo de estructuras. El día 17 estuvimos viendo el programa GEST, que es el de elaboración de presupuestos, mediciones, control de tiempos, seguridad y salud, gestión de residuos. Lo vimos en detalle el día 17. Estos dos seminarios los grabamos y podéis acceder en nuestra página web, en la portada de artec.com. En el área de actualidad podéis acceder a esta página y ahí podéis ver los vídeos. También colgaremos el vídeo de la sesión de hoy, que es la conexión BIM con Archicad 21. Y el próximo día 24 vamos a tener otro seminario que hablará sobre Constructo, el programa para empresas constructoras para gestionar los gastos reales de ejecución de la obra, gestión de pedidos, albaranes, facturas, partes de mano de obra, business intelligence, facturación y contabilidad. Eso será el próximo martes 24. Bien, según vayamos explicando las distintas partes, tenéis a la derecha una zona de chat donde podéis ir escribiendo las dudas que os vayan surgiendo y, bueno, pues os las vamos contestando sobre la marcha. Mis compañeros van a estar contestando las dudas que planteéis en el chat. Bien, lo primero que vamos a hacer es la mitad de la presentación, la mitad del seminario, vamos a hacerlo relacionando el cálculo de estructuras con un modelo BIM hecho con Archicad. Y la segunda mitad del seminario de hoy va a ser la elaboración automática del presupuesto, la planificación, el control de tiempos y las certificaciones, y veremos también algo de seguridad y salud. Entonces, el procedimiento para hacer el cálculo de estructuras va a ser partir de un modelo 3D hecho con Archicad. En él vamos a definir los distintos elementos estructurales, lo traeremos a TriCalc, ahí podremos hacer el cálculo y haremos modificaciones también en la estructura y lo enviaremos de vuelta hacia Archicad. Entonces, voy a cederle la palabra a José Juan y nos muestra en Archicad pues, cómo podemos ir definiendo la estructura dentro del modelo 3D. Hola, José Juan, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, David, buenos días a todos. Sí, te escucho perfectamente. Espero que se me escuche a mí también. Sí, te escuchamos muy bien. Pues vamos a ver tu pantalla. Vale, pues habilitamos la pantalla, que supongo que ya estáis viendo. Sí, aquí nos llega bien la imagen. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta primera parte. Bueno, el modelo que pretendemos conectar tanto para la parte de estructuras como la parte de Mideplan es este que aquí veis. Vamos a dar una vuelta por él y conocerlo un poco para que luego nos suene. Y esa es la ventana 3D. Vamos a verlo también en planta, donde, bueno, pues como siempre, el Archicad del grafismo puede ser de cualquier programa de CAD, donde aparecen los elementos de construcción. Selecciono uno de los pilares. Selecciono un pilar para ver claramente uno de los elementos que van a afectar o verse afectado en la ida y vuelta de este estructura por medio del modelo IFC. Entrando en definición, bueno, vemos atributos de estos. Estamos trabajando con Archicad 21. Una de las características de Archicad 21 es la posibilidad de gestionar clasificaciones. No lo vamos a ver ahora, pero sí que haremos luego en la importación algunas cambios sobre clasificaciones de los elementos. Bueno, pues como vemos podemos habilitar qué tipo de elemento queremos que sea guardado de cara a IFC para compartirlo a través de un método de trabajo BIM, cuál es su, en este caso, el perfil, distintas medidas. Vamos a ver más del modelo. Quería que viésemos características de los elementos constructivos de Archicad y vamos a ver también la estructura. Esta estructura es la que pretendemos mandar
hacia Trical. Son forjados, vigas, pilares. Bueno, pues enseguida los enviaremos. Haremos antes algún cambio y veremos de qué manera se lo enviamos a David. Aquí aparecen elementos que también haremos algún cambio sobre estos. Son falsos techos que se comportan en Archicad o elemento constructivo. La herramienta que se ha trabajado es el forjado, pero haremos algún cambio para que el IFC discrimine o no. Mandaremos todo el modelo en ese IFC y será Trical quien haga la discriminación. Es verdad que podemos hacer discriminaciones de forma directa en los traductores, nosotros, pero ahora no lo vamos a utilizar. Bueno, vamos a ver cómo se compone, vemos la estructura, vemos ahora parte de los cerramientos de muro cortina, también elementos de accesorios, ascensores y escaleras, terreno, el mobiliario que también incorpora todo nuestro modelo. Ahora le echaremos un vistazo más. El exterior y, por supuesto, poder ver el modelo en 3 dimensiones de esta forma. Aquí vemos parte de ese pilar del que decía, los elementos también de forjados, bueno, vigas. Tiene también instalaciones, echamos un vistazo a las instalaciones para que veamos que está completo. A la hora de mandar información IFC, podemos hacer que se escriba un IFC con toda la información y que sea el programa, cuando lo escribe, quien lo determina todo, o discriminar para que mande, ahí vemos instalaciones, mande estructura, mande arquitectura y, bueno, pues o en el origen o en el destino se discriminará la información que se quiere recoger. Como veis, está suficientemente completo. La estructura junto con algunas instalaciones, todas las instalaciones de aire acondicionado, extracción de humos, están incluidas en el modelo. El modelo, aún así, teniendo bastante información, no se hace pesado en ningún momento. Y aquí vemos pues parte de la estructura, quitando los forjados para poder ver. Eso también es importante de cara a las colisiones. Archicad 21 incorpora una novedad que hemos visto en otras presentaciones de Archicad 21 específicamente, que ahora no vamos a ver, que es poder detectar colisiones entre distintos elementos, ya sean instalaciones con estructuras o estructuras con estructuras o arquitectura con estructuras, bueno, de distintas maneras. Volvemos al modelo donde quiero hacer esos cambios que decía. Vamos a hacer una selección discriminando los elementos que son falsos techos, es decir, vamos a coger atributos de este elemento y vamos a decirle que, aparte de su capa, me diga, quiero añadir un elemento, un atributo que lo va a diferenciar del resto. Vamos a decirle que es el nombre del compuesto, es plafón y seleccionamos, le decimos, y selecciona 4 elementos. ¿Por qué selecciono estos 4 elementos? Aparte de que son diferentes en cuanto a esos atributos que yo he elegido, vamos a decirle que la clasificación que Archicad hace por defecto sobre un elemento o una herramienta forjado es forjado, evidentemente, para que luego sea un IFC slab, pero yo no quiero que este elemento vaya a cualquier programa de cualquier índole, ya sea estructuras, instalaciones o lo que fuese, como forjado. Quiero que vaya como falso techo. Elegimos falso techo. Y al decirle OK, este elemento cuando sea escrito ya no va a tener esas características, con lo cual de esta manera se podrá ser, insisto, no en el origen, sino en el destino, podrá discriminarse. Así que lo que vamos a hacer ahora es guardar este modelo a IFC. Ya digo, los traductores de Archicad me permiten. Vamos a elegir aquí algunos, debe haber un listado de ellos. Vemos que tenemos para importaciones y exportaciones para distintos programas y si no existiese para los programas que nosotros utilizamos, aunque como vemos aparece Trical, Mideplan, Revit, bueno, muchos distintos programas, lo que quiero un poco indicar es que nosotros podemos configurar nuestro propio traductor para que lleve lo que nosotros necesitamos. Con lo cual, de esta manera, si estamos eligiendo que el filtrado del modelo, cuando nosotros enviamos, aquí vamos a mover esto acá, vemos que podemos enviar los elementos todos, estructural o instalaciones, o personalizado.
Si elegimos estructural y decimos todos, pues mandará todos los elementos que aquí en las opciones podemos incorporar de forma personalizada, con lo cual, independientemente de lo que se vea en la ventana 3D, que también podemos hacerlo, lo que haremos será enviar la información, aunque no se vea gráficamente. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Desde aquí mismo le decimos a archivo, guardar como. Vamos a guardar con el mismo nombre que ya teníamos escrito para no tener que escribirlo. Y el traductor para la exportación, aquí vemos la lista. Por cierto, en Archicad 21 la lista de traductores se incorporan en cada fichero, con lo cual podemos hacer importaciones para que elijamos en el fichero que queramos y vayamos a leer. Si hemos hecho traductores en otros proyectos, podemos ir a leer estos. Vamos a elegir ahora Trical, porque incorpora todo lo que es estructura más parte de la arquitectura. Y también aquí aparece de nuevo si queremos mandar el proyecto entero o solamente los elementos visibles. Bueno, pues aquí lo que haríamos sería decirle directamente guardar. Bueno, reemplazamos efectivamente y este archivo es el que debe recoger David para que sea leído por Trical y posteriormente trabajado por nosotros. David, creo que es tu parte. Gracias. Ya tengo yo por aquí el archivo. Entonces vamos a ver en Trical cómo lo importamos, cómo calculamos la estructura. Le introduciremos algún dato más, como son las cargas y qué tipos de resultados se pueden obtener. Entonces, aquí tengo un archivo nuevo. Lo que tengo que hacer es ir a la función importar modelo BIM, abrir, y buscamos por aquí el archivo que me ha mandado José Juan. Entonces, aquí están los filtros de importación. Dentro del archivo que me ha enviado hay muchos elementos que no son estructurales. Bueno, depende del traductor que haya utilizado en la exportación, puede haber o no elementos estructurales o de otro tipo. En cualquier caso, Trical solo va a recuperar los elementos estructurales. Pueden ser elementos tipo muro, si queremos importarlos, los podemos activar o desactivar, o forjados horizontales, que serían tipo IFC Slab, o forjados inclinados, serían IFC Roof, o columnas, vigas u otros elementos estructurales. Entonces, se puede filtrar para los tipos de elemento y también en función de las dimensiones, si queremos pues recuperar solamente los muros, pero que tengan un espesor determinado. Con esto recuperamos el modelo BIM que me ha enviado José Juan. Aquí te indica el número de elementos que se han recuperado. Me permite girarlo con respecto a un eje vertical. Le voy a decir que no lo gire y guardarlo en otro formato, NTR. No me interesa, con el formato IFC tengo suficiente. Y bueno, pues este sería el archivo con la estructura que nos llega. De momento, esto es el modelo BIM, tal y como se recupera. Y lo que vamos a hacer ahora es convertirlo a estructura de Trical. Entonces, para eso utilizamos el icono de opciones del modelo BIM y aquí podemos elegir los pilares que nos lleguen, o las vigas, perdón, que nos lleguen con forma rectangular, si queremos utilizar la serie OR o, por ejemplo, si estamos en México, pues la serie CONC, etcétera. Aquí podemos elegir el tipo de serie que queramos. También podríamos elegir series de madera. En el botón buscar pues tenéis la base de datos con las series disponibles de Tricalc. Podríamos elegir que los pilares rectangulares sean de madera o sean de acero, 2 UPNs, por ejemplo, etcétera. Por aquí tenemos perfiles compuestos. Por ejemplo, pues podríamos elegir series de este tipo. Vamos a elegir, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Entonces, lo que leemos es la forma del perfil y le indicamos aquí el material. Lo mismo para las secciones en T o en doble T, etcétera. El tamaño, si queremos, se lo damos aquí y si no, lo vamos a dejar vacío y nos avisa de que el tamaño lo va a leer del modelo BIM. Para los pilares igual. Para los forjados puedo decidir si quiero que esos forjados que me llegan en el modelo BIM sean en Trical forjados reticulares o losas macizas o losas de cimentación. En este caso voy a elegir forjado unidireccional. Y le indico por aquí las cargas que le quiera aplicar al forjado, que ese es un dato que no se había definido en Archicad, se define en Trical, la carga superficial que vamos a aplicarle a ese forjado. En la base de datos de distintos tipos de forjados disponibles podemos elegir por aquí, bueno, pues distintos tipos, como veis, forjados de placa alveolar o forjados de chapa colaborante, de steel deck, o forjados de vigueta y bovedilla, etcétera.
Entonces, bueno, pues ahí elegimos el fabricante y el tipo de forjado, si queremos con simple vigueta o con doble vigueta, eso lo elegimos aquí en Trical para que se realice el cálculo del forjado. Bien, de ese modo tenemos ahí definidas las opciones generales para toda la estructura y le voy a indicar opciones particulares, vamos a verlo en alzado, para la losa de la cota inferior. Con este icono le asigno opciones particulares y digo que en ese caso quiero que sea una losa de cimentación en vez de un forjado unidireccional. Entonces aquí le aplico también las cargas que necesite y si quiero darle un canto a la losa de cimentación se lo indico por aquí y le indico que los zunchos perimetrales sean ficticios, por ejemplo. Entonces, al pulsar asignar, selecciono el elemento específico que quiero que sea diferente de los demás. De esta forma, todos los elementos tipo slab o forjado van a ser unidireccionales, excepto el de abajo que lo voy a convertir en losa de cimentación. De momento, esto sigue sin ser la estructura de Tricalc. La convertimos ahora con la función geometría modelo BIM crear modelo de Tricalc. En este momento es cuando ya creamos el archivo de Tricalc. Ya lo tenemos por aquí y podemos cerrar el modelo BIM. Con este icono cerramos el modelo BIM y esto que nos queda ya es la estructura de Tricalc. Entonces, como veis, os ahorra mucho tiempo, no tenéis que empezar a definir de nuevo la geometría. Si ya la teníais dibujada en Archicad, se puede traspasar en formato IFC y aquí ya tenemos introducidas las cargas gravitatorias. Vamos a ver algún tipo de carga adicional. Vamos a ponerle, por ejemplo, cargas de viento. Se lo voy a poner solamente en una de las fachadas. Por ejemplo, activo esta fachada y le aplico carga de viento. Por aquí utilizo el icono de carga de viento. Y bueno, pues elegimos en qué dirección queremos aplicarle el viento. En este caso, hacia la izquierda es el eje X negativo. Hay asistentes que te ayudan a definir el viento según las normas de distintos países. Por ejemplo, este es el de la norma española. Eliges la zona eólica, si el edificio se va a construir en zona rural o zona urbana, etcétera. Y por aquí ya te indica el valor de la presión de viento y el coeficiente eólico también se puede calcular automáticamente si activáis esta opción. Entonces, le damos un nombre al panel de viento, lo llamamos este, por ejemplo, y por aquí lo dibujamos en la zona que vaya a estar afectada por el viento. Puede ser la fachada completa o solo una zona parcial si queremos. Entonces, de esta forma tendríamos ya por aquí este rayado en la zona derecha que sería la carga de viento. Esto mismo lo haríamos en las 4 fachadas. Y solamente un tipo más de carga que puede seros útil sería la carga de sismo. En este caso tengo activada la norma española. Aquí elegiríamos pues, la provincia, la localidad. Por ejemplo, elegimos Barcelona, nos vamos a Arenys de Mar, aceptar. Y por aquí tendríamos pues, los datos específicos de esa localidad. Y elegimos por aquí también el tipo de pilares, el uso del edificio, etcétera. Con eso el programa va a calcular los movimientos sísmicos, los desplazamientos, según un método de análisis de los modos de vibración. Si estamos en otro país, podemos elegir aquí distintas normativas. Hay normativas, bueno, eurocódigos, normas estadounidenses, normas de México, etcétera. Y según la norma que tengas seleccionada, las cargas se definen de otra forma. Por ejemplo, en este caso, con la norma de México, pues eliges por aquí si quieres utilizar, por ejemplo, la norma de la Comisión Federal de la Electricidad y eliges por aquí pues los distintos estados, ciudades y los datos específicos de sismo de esa zona. Bien, de esta forma añadimos, como veis, a lo que es el modelo gráfico, a lo que es el diseño de la estructura, le añadimos más información, la relacionada con las cargas. A continuación calcularíamos la estructura, esto puede tardar unos minutos. La tengo ya por aquí calculada, este archivo es el mismo pero calculado. Y os voy a enseñar 2 o 3 resultados así interesantes. Por ejemplo, una vez calculada la estructura, hay una cosa muy importante que convendría revisar, que es la gráfica de desplazamientos, que está en este icono. Entonces, así podemos ver cómo se comporta la estructura, vemos si la deformación que tiene es coherente o hay alguna zona que se desplaza demasiado y tenemos que hacer modificaciones en la estructura.
Por ejemplo, aquí vemos que esta zona que tiene el voladizo tan grande está descendiendo mucho. En color rojo, pues aparece un descenso de 18 centímetros. Entonces, bueno, pues habría que hacer modificaciones por aquí, quizás introducir unas diagonales o reforzar esta zona para que tenga menos desplazamiento. Otro resultado que puede ser interesante sería analizar por plantas. Por ejemplo, me sitúo en la planta de cota 23 metros y podemos pedir la gráfica de flectores. Entonces, bueno, pues aquí vemos también que la gráfica sea coherente, que en estas zonas pues tenga esta apariencia habitual. En la zona del voladizo, lógicamente, pues es especial. Aquí me está mostrando la envolvente. Entonces hay zonas que tienen tanto momento positivo como negativo. Eso lo tendrá en cuenta a la hora de hacer el cálculo de las barras, tanto si son de hormigón o de acero, madera o aluminio, el material que sea. Os quería mostrar también otra gráfica interesante. Voy a activar aquí el modo render de TreeCalc y os voy a mostrar la gráfica de los desplazamientos sísmicos. Esto está por aquí en resultados gráficas, crear animación de sismo. Entonces, esto nos muestra cómo se desplazaría la estructura. Se crea en un archivo de vídeo y, bueno, pues te va mostrando los desplazamientos que tiene la estructura por si queremos también reforzar alguna zona introduciendo algún muro o algún otro elemento resistente. Bien, y algún resultado en cuanto a planos de armado podemos ver en croquis. Por ejemplo, vamos a ver la misma cota que hemos visto antes, la de 23 metros. Este sería el plano de todo lo que hay en esta planta. Entonces, bueno, pues tenemos algunas zonas con los pilares, por aquí los veis, por aquí están las vigas. Por aquí vemos las viguetas y, bueno, pues las armaduras, los momentos que tiene cada una de ellas. Los vanos que sean con igual longitud aparecen todos homogéneos y los que vayan teniendo longitudes diferentes, pues ya tiene cada uno sus esfuerzos y sus armaduras de refuerzo. Un último resultado os quiero mostrar en cuanto a listados. Entonces hay por aquí la opción de analizar informes que justifican el cálculo de la estructura. Por ejemplo, un informe de comprobación de acero, podemos seleccionar un grupo de barras, estas de por aquí, y estos informes se generan o bien en formato PDF o en formato de Word. En este caso tengo en las opciones elegido que me lo cree en archivos de Word y te va indicando por aquí todas las comprobaciones que ha realizado en el cálculo que se generan mediante este índice. Tenemos por un lado la comprobación normal, por otro lado la comprobación con fuego. Para cada una de las barras hay datos para definir el tipo de revestimiento que tiene cada elemento y en base a eso pues se calcula también la comprobación a fuego de cada normativa. Se le indica cuántos minutos tiene que resistir la estructura ante el fuego y se realiza el cálculo. La temperatura alcanzada, temperatura crítica, etcétera, y nos indica si cumple o no. En este caso, esta barra no cumple, habría que aumentarle su tamaño. Bien, voy a hacer ahora algunas modificaciones en el modelo para enviárselas de vuelta a José Juan y que las pueda él recibir y ver cómo se gestionan los cambios. Cuando desde el punto de vista estructural se necesita algún cambio y se quiere devolver al modelo arquitectónico en Archicad, ver cómo lo haríamos. Por ejemplo, voy a hacer una barra paralela a 1 metro. Vamos a suponer que quiero desplazar este pilar hacia acá, 1 metro. Así vamos modificando un poco el diseño. Este también. Bueno, vamos a desplazar toda la vertical y vamos a eliminar el pilar de la esquina. Ese podría ser un cambio que, bueno, pues nos interesa realizar desde el punto de vista estructural porque va a funcionar mejor si está esta zona en voladizo. Ahora elimino los pilares originales. Todo esto se puede hacer en la vista render, como veis, que es una vista de trabajo, o en la vista de alambre. También podéis filtrar la información por si queréis quitar los forjados unidireccionales para verlo más claro. Y así vemos solo vigas y pilares. Y otra cosa que voy a hacer es cambiarle la sección a algunos pilares. Por ejemplo, aquí tengo un HB 550, pues lo voy a cambiar en definir sección, capturo la sección que tiene ahora
y en la base de datos pues hay distintos materiales, distintos catálogos. Por ejemplo, le voy a poner uno mucho más grande para que se note la diferencia y se lo asigno a este pilar, a este y al de arriba, estos tres pilares de aquí. Si lo vemos en render, pues ahí se va viendo que son mayores los pilares de abajo que los de arriba. Esta es una presentación. Bien, entonces, a ver un segundo. Bien, lo que voy a hacer es guardar el archivo que tenía antes, lo he guardado como original, este lo voy a guardar como modificada y lo tenemos por aquí, la exportación en crear modelo BIM, entonces aquí lo llamo modificada. .ifc. Se puede utilizar el formato IFC 2x3 o IFC 4. Entonces, este archivo, a la hora de exportarlo, puedes elegir una serie de opciones. Por un lado, puedes elegir si quieres que las mediciones de la estructura se envíen dentro del archivo IFC, que eso puede ser útil para importarlo con Mideplan. Y si queremos las armaduras de hormigón armado, si queremos no agruparlas o agruparlas por elemento o por elemento y tipo, de modo que todas las armaduras longitudinales vayan agrupadas y los estribos también de cada una de las vigas o pilares. Y luego se puede elegir también la organización jerárquica del archivo, si queremos agruparla por fases o por conjuntos o por tipos de elemento. En este caso vamos a elegir que me lo agrupe por cota y dentro de cada cota por tipo de elemento y dentro de cada uno ya cada elemento individual. Entonces, cuando exportas el archivo IFC te pregunta si lo quieres trasladar a la posición en la que se encontraba cuando lo importamos. De ese modo, si se había desplazado, si se dibujó muy lejos del origen de coordenadas y se desplazó hacia el origen de coordenadas de TreeCalc, al exportarlo lo volvemos a enviar en la misma posición en la que se encontraba al origen. Y voy a hacer dos estructuras nuevas. Voy a crear una nave industrial porque a veces el modo de funcionar no tiene por qué ser siempre dibujarlo en Archicad, traerlo a TreeCalc y enviarlo de vuelta. A veces nos puede resultar más interesante definir la geometría desde cero en TreeCalc. Por ejemplo, es el caso de una nave industrial, que tenéis aquí una función nave, que tiene asistentes para la creación de tipologías habituales. Por ejemplo, voy a elegir nave a dos aguas, aceptar, aquí tengo esta nave, le puedes indicar el número de pórticos que quieres, por ejemplo 5, la altura de los pilares, la anchura, etcétera, la separación de pórticos, todo esto lo vas cambiando por aquí y te va creando la geometría que le vas pidiendo. En la siguiente página me pide el tipo de cercha que vamos a colocar, puede ser pórtico simple o cerchas de distintos tipos, ¿no? Entonces vamos a elegir, por ejemplo, una cercha inglesa. Y también elegimos por aquí los tipos de perfiles que queramos utilizar para los pilares, para el cordón superior, para el cordón inferior, etc. Entonces, con este asistente se crea muy rápido la nave. Le damos aquí a siguiente, finalizar. Ya tenemos aquí la nave creada que incluso tiene las cargas de viento aplicadas, pero vamos a quedarnos únicamente con lo que es la geometría. Y voy a calcular también las zapatas para que tengan una cierta dimensión y esa dimensión se exporte a Archicad. Bueno, en este caso estoy calculando la estructura completa. Veis que para este tamaño de estructura pues es bastante rápido. En cuestión de segundos pues ya tendremos calculada tanto las solicitaciones como las barras de acero como la cimentación. Cuando está calculada la cimentación ya tienen un cierto tamaño las zapatas y ahora exporto este modelo al formato IFC. Tengo el icono por aquí, crear modelo BIM y lo voy a llamar nave.ifc. Igual, le elijo estas opciones y aceptar. Y un último modelo quiero crear para que veáis los detalles. Los detalles me refiero a detalles de unión de elementos de acero con chapas y tornillos o a las armaduras. Voy a crear en este caso una malla, por ejemplo de 3 por 3 metros, algo pequeño. Y por aquí pues le vamos a poner, por ejemplo, esta barra la elimino, le pongo una zapata combinada.
Le voy a poner secciones de acero. Vamos a ponerle una zapata aislada. Secciones de acero tanto para pilares como para vigas y la cimentación de hormigón. Y vamos a ponerle, por ejemplo, pues una sección HE pues más pequeña. Vamos a ponerla de 300 para los pilares. Y una sección IP de 200 para las 4 vigas. Se pueden seleccionar así con una ventana. Voy a decirle que me las ponga verticales para las 4 vigas. Como veis, el trabajar en el modo render es muy importante para ir viendo la posición de las barras. Lógicamente influye en el cálculo. Entonces, voy a hacer un primer cálculo de los nudos y barras. Un segundo que voy a desactivar el sismo. Hago el cálculo. A ver. Cálculo automático. Voy a cambiar la normativa. Lo pongo con norma española y lo calculo de nuevo. Bien, entonces aquí ya tengo la estructura con las zapatas y la dimensión de los pilares y las vigas ha sido ya calculada. Pero vamos a calcular ahora el detalle de la unión. Entonces, aquí le podemos introducir una unión con soldadura y tornillos. En geometría, uniones de acero, definir modelos. Quiero unir este pilar con esta viga. Y bueno, pues hay distintos tipos de uniones que se pueden aplicar. Por ejemplo, voy a elegir este que tiene una chapa y unos tornillos. Los esfuerzos le decimos que los tome del cálculo de la estructura que acabamos de hacer. Y por aquí le indicas las dimensiones de la chapa, las distancias de los tornillos, el número de tornillos. Por aquí puedes quitarle o ponerle tornillos. Y también puedes irle añadiendo elementos de refuerzo adicionales. Por ejemplo, una cartela con unas ciertas dimensiones. Aquí vamos a ponerle 300 milímetros. Pero voy a exportarlo solamente con la chapa y los tornillos. Y la soldadura que figura por aquí también. Entonces, de esta forma se calcula también esa unión. Voy a calcular de nuevo. Cálculo automático. Activo todas las opciones. Y lo que tenemos es, a nivel de detalle, el modelo BIM. Ya tenemos por aquí la chapa, los tornillos, el encuentro de esa viga con ese pilar correcto. Y también en la zona de la cimentación, por aquí podemos activar que nos dibuje las armaduras. Entonces, están las zapatas y las vigas con sus armaduras. Y esto lo exporto también al modelo BIM para que lo pueda abrir José Juan en Archicad. Lo voy a llamar detalles.ifc y lo guardo también con las mismas opciones. Entonces, esta sería la idea. Importas el archivo, lo modificas, lo vuelves a exportar o lo generas desde el comienzo con Trical, lo envías hacia Archicad, luego lo podrías traer de vuelta. Este proceso se puede hacer en los dos sentidos tantas veces como se necesite. Te paso la palabra, José Juan, y bueno, pues a ver si tienes correctamente estos archivos. Sí, déjame compartir, o sea, dame pantalla. Esto es. Confírmame que se ve perfectamente la estructura donde la habíamos dejado. Sí, aquí veo tu pantalla bien. Perfecto. Bien, pues efectivamente los procesos pueden ser de esa manera que ha explicado David, ida desde Archicad y vuelta, si es necesario, o desde directamente en un programa de estructuras o instalaciones, podría ser, pero en este caso estructuras, venir a Archicad. Vamos a ver cómo. Quiero irme ahora a la planta para ver lo siguiente. Ya desde hace bastante tiempo tenemos la oportunidad en Archicad de detectar cambios del modelo IFC. Esto es justamente lo que ha mencionado David. Tenemos el modelo tal y como llega al programa de estructuras y el modelo después de calcularse con el programa de estructuras. De esta forma podemos detectar cambios y un código de colores verde, rojo y azul nos dirá cuáles son los elementos nuevos, eliminados o modificados. Una de las opciones que nos da Archicad 21, aparte de esta, por supuesto, es poder incorporar, si no tenemos que hacer ese tipo de detección, porque ya conocemos al profesional que nos hace las estructuras, o nosotros mismos hemos hecho el cálculo en nuestros programas de
de estructuras, no hacer ningún tipo de detección, sino incorporarlo. Incorporarlo y no como un fichero de Archicad específicamente, sino un IFC. Vamos a ver de qué manera puede ser incorporado para que en futuras modificaciones del programa de estructuras u otro profesional, ese IFC sea modificado. Vámonos de nuevo a la estructura, y aunque esto da un poco de miedo, lo que por lo menos a mí siempre información que tengo recogida, borrarla me produce... siempre podemos también guardarlo como módulo PLN y no perderlo, ¿de acuerdo? Es decir, siempre que tenemos cualquier elemento seleccionado, si lo decimos que guardar como módulo PLN, sería guardar de forma aislada la estructura únicamente. Pero ahora la vamos a borrar. Una vez borrada, efectivamente, ya no aparecen ahí los pilares, no están las vigas. Vamos a ver por qué he hecho esto y de qué manera nos afecta. La opción de colocar vínculos, módulos vinculados en Archicad, siempre la tuvimos como modo, como PLN, pero ahora podemos incorporar IFCs. Si decimos que queremos seleccionar el archivo IFC, en este caso ya directamente el modificado, vamos a poder incorporarlo, insisto, y será parte de... A ver, he tenido un problema gráfico. Vale, se ha ido al otro lugar, así que voy a cancelar porque me parece que estáis viendo un escritorio. Cancelamos aquí y cancelamos y cancelamos. ¿Para qué? Pues para arrastrar de nuevo Archicad a esta ventana. Confírmame, David, que se vuelve a ver Archicad perfectamente, por favor. Sí, estábamos viendo el escritorio, ahora ya has vuelto a traer Archicad a esta pantalla. Vale, es que no sé por qué hubo un problema gráfico y se fue la pantalla. Bueno, decía que vamos a decirle contenido, colocar vínculo, lo arrastro aquí para que lo veamos, seleccionamos el módulo. El módulo, como dije, puede ser desde un archivo y ese archivo puede ser un IFC. Le decimos que es este IFC y lo mismo, elegimos el traductor que nosotros queremos incorporar. En este caso, vamos a coger el traductor que hemos especificado para Trical. Cuando lo elijo, lo que estoy diciéndole son una serie... Bueno, aquí es importante decir que, como dije al principio, que desde cualquier fichero podemos recoger los traductores si ya los hemos definido, ¿de acuerdo? O ya los tenemos definidos en algún otro proyecto. Incluso podemos tener distintos TPLs, que son plantillas de Archicad, para poder elegir unos u otros. Entonces, nosotros tenemos en el nuestro elegido el de Trical, así que lo vamos a elegir, perdón, ya lo tenemos aquí elegido, pero quiero explicarlo, por lo menos, que se muestre, donde se filtra el modelo, los elementos de estructuras, se filtran las propiedades, se mapean o se gestionan las capas, si queremos que creen nuevas capas o no, los materiales. Bueno, pues eso es lo que nos permite hacer el traductor. IFC, ya hemos elegido, como digo, modificada, y le decimos que haga la gestión. Bien, pues ese es el IFC como módulo vinculado. Le decimos que lo confirmamos la selección, que se ajuste a las alturas del anfitrión y en la capa maestra que nosotros queremos. Le decimos colocar vínculo, hace la gestión de inserción del vínculo, las bibliotecas de los elementos objetos que ha hecho las hará incrustadas para que informen parte del proyecto o los guardamos en una ruta que nosotros queramos para formar parte de cualquier otro proyecto que queramos utilizar. Estos son los elementos que puedo filtrar y que está trayendo el modelo de Trical, IFC, bueno, pilares, vigas y forjados. Le decimos OK y mostrará esa información. Le decimos clic para que se valide. Y en teoría nos ha traído ya ese modelo. Vemos cómo efectivamente aparece la estructura que es la que ha definido Trical, que si selecciono este elemento y entro en definición, vemos que es un pilar con
En este caso, el perfil que ha incorporado Trical, no el que teníamos antes, lo hemos cambiado uno por otro. Si hubiese algún cambio por circunstancias de cualquier tipo, aparecería, por supuesto, se actualizaría y aparecería actualizado en Archicad, que si lo vemos en 3 dimensiones, aquí lo vamos a ver en 3 dimensiones, está nuestra estructura, donde vemos el forjado de las dimensiones que haya estipulado Trical, en este caso de 30, que si selecciono este otro, vemos que es de 50, efectivamente, de la losa. Y si vemos los cambios, pues deberíamos ver, efectivamente, que está desplazado y que algún otro pilar ha cambiado de dimensiones. Este pilar es más grande o sección que el que está en la parte inferior. Bien, con lo cual vemos que efectivamente ha sido recogido. Este modelo no puede ser modificado aquí en Archicad. Habría que modificarlo a través de un IFC en el propio Archicad en otra sesión, o por el programa de estructuras, o por el programa que tuviese que participar aquí. De hecho, es un modelo absolutamente, se lo selecciono, ahí lo estamos viendo, es un grupo de elementos, módulos vinculados, que es una figura que aparece en Archicad, el cual es externo y que podemos gestionar como siempre se han gestionado los módulos en Archicad. Es decir, podemos tener tantos módulos como queramos, en este caso una estructura, pero podríamos tener las instalaciones como IFC o la arquitectura de otro módulo que fuese estrictamente de Archicad, con lo cual podemos mezclar IFCs y módulos de Archicad vinculados para que se vayan incorporando. Esto no es trabajo en grupo, es una posibilidad de trabajo en grupo, no es el teamwork de uso de Archicad, pero incluso se podría mezclar con trabajar con el servidor BIM de Archicad para trabajar en grupo, pero esto es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que está ok en cuanto a su estado. Si por circunstancias David se diese cuenta de algún error o de alguna necesidad y calculase de nuevo esta estructura y me la enviase reescribiendo el IFC, aquí me diría que necesita actualizarse, yo la actualizaría y de forma inmediata la estructura sería cambiada, afectando, por supuesto, a la arquitectura, colisiones y demás que podemos hacer, porque desde Archicad podemos hacer detección de colisiones de nuestros elementos. Bien, pues vamos a continuar viendo esto. Sí, quería darme, igual que me di una vuelta, ahora si me vuelvo a dar una vuelta vemos cómo aparece y si me voy a cualquier sección, por ejemplo está el piso 3, vemos que vuelven a aparecer, ahí está, nuestros pilares, ahora incluso con más detalle de cómo estaban generados antes eran más, no tenían el alma se unía con la ala de forma sin curvas, aquí como lo ha definido Trical, pues lo vemos, vamos a seleccionar solo uno, no todo. Vamos a quitar la selección, decimos que suspenda los grupos y ahí seleccionamos, ¿no? Entramos en definición y es un pilar que efectivamente tenemos incluso la información. Vale. Pues vámonos ahora a, una vez visto cómo podemos recoger la información, que esta es la idea de este primer flujo de trabajo, vamos a ver ahora cómo recogeríamos, me quedo aquí en el modelo porque luego lo utilizaremos para mandarlo a Mideplan y lo que vamos a hacer ahora es abrir esos otros modelos que, voy a poner esto aquí, así, pues se ha ido a la otra pantalla. La nave y los detalles. Lo que hacemos es abrir un proyecto nuevo, vamos a abrirlo sin más. Podemos combinar, podemos poner módulos vinculados IFC y podemos abrirlos. Pues vamos a abrirlos. Seleccionamos buscar y le decimos que queremos abrir primero nave. Vamos a utilizar un importador general, lo de siempre. Siempre tenemos que hacer los traductores de forma genérica o de forma muy particular. Le decimos abrir. Se está cargando ahora en la otra pantalla, enseguida en cuanto se cargue lo traeré a esta para que lo veáis. En cuanto a que como me aparecen diálogos intermedios, no puedo arrastrarlo. Ya sí puedo arrastrarlo y lo traigo. Bueno, aquí esto es lo que me ha aparecido de forma inmediata en la planta. Efectivamente es lo que David había generado con el asistente de naves industriales. Le decimos
que nos lo muestre en 3 dimensiones, así que mostrar todo en 3D y esto es lo que aquí aparece. Importante que si yo selecciono un elemento, será un pilar, si selecciono un elemento horizontal, será una viga, y si selecciono un elemento que no tiene esas características, podrá ser un objeto que tendrá una clasificación muy importante de cara a que se mueva en todo este entorno BIM, en cuanto es que podrá ser o una viga o parte de una estructura o lo que nosotros queramos. Las clasificaciones son importantes. En este caso aparece como parte de una estructura. Si selecciono este elemento, que también está catalogado como objeto, vemos que aparece como cimentación. Su clasificación es cimentación y se comportará como tal en cualquier programa BIM. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la planta de nuevo. Voy a hacer un alzado o voy a insertar un alzado para ver que toda esta información que aquí aparece no es solamente gráfica, sino que la podremos documentar de forma bastante sencilla, creo. Vamos a decirle aquí que abra este alzado que acabo de insertar. Vamos a maximizarlo. Le decimos que las definiciones del alzado no nos ponga la marca de niveles. Vale. Le decimos que no ponga esta marca para que no nos afecte ahora así. Y otra de las opciones que aparece en Archicad 21 y que nos sirven ahora para esta presentación es lo siguiente. Las etiquetas las hemos tenido de forma continua en Archicad, con sucesivas mejoras. Una de ellas es que estaban vinculadas, pero ahora podemos colocar etiquetas con autotexto. ¿Qué quiere decir que etiquetas con autotexto? Pues que nosotros, bueno, vamos a decirle ahora para que tenga mejor grafismo, por ejemplo, que sea más pequeña, 2 milímetros el texto y que el puntero efectivamente esté habilitado, así, y que sea así. No voy a entrar en más opciones, ¿ok? Y voy a cambiar la escala para que los textos no sean muy grandes. Vamos a decirle aquí 1,50. Cuando yo hago clic en este elemento, aparece efectivamente una etiqueta donde me marca el tipo de pilar que es. Un pilar HE 200. Si hago clic aquí, vamos a coger atributos para que me mantenga esa misma geometría, zapata rectangular. Esto es porque efectivamente cuando David la determinó, pues esta información aparecía. Vamos a poder hacerlo con todos y cada uno de los elementos que nosotros queramos. Viga, pues no lo va a ver. Entonces, no tenemos, gracias a que el IFC tiene esta información, nosotros no tendremos que documentarla. Y esta información yo decía que podía ser autotexto. ¿Qué quiere decir lo del autotexto? Pues que yo selecciono este elemento, voy a irme a la herramienta, estoy en la herramienta etiqueta, hago aquí un clic y si inserto un autotexto puedo leerle información, por supuesto, del proyecto, que siempre lo tuvimos disponible, pero ahora aparece en la etiqueta y que ahora vemos que podemos decir el qué, pues su altura, el área, el desplazamiento, de forma específica de los elementos de forma general o particular de las vigas. Pues de una viga quiero que me des la longitud o el nivel o la superficie o clasificaciones, pues ¿cuál es su clasificación de cara a Archicad 21? Pues la clasificación Archicad 21 la voy a marcar, lo pondrá, y propiedades, pues también las propiedades que han venido en el IFC o genéricas del IFC, resistencia a fuego, combustible, todo esto se lo vamos a poder decir y que lo lea del elemento, ¿de acuerdo? Cuando cual es tan sencillo como, ahora vemos que aparece viga, porque ha borrado que no ponga que sea ese atributo. Siempre podemos poner más etiquetas y que ponga la información que nosotros queramos. 2 etiquetas para el mismo elemento, en la cual una nos dice el tipo de clasificación y el otro me pone, por supuesto, el tipo de elemento y sus dimensiones. Si elegimos ahora esta y le decimos aquí con un clic, vemos que pone pilar, donde antes ponía pilar H, bueno, lo que nosotros necesitemos. Con lo cual los autotextos van a poder leer la información que nosotros queramos de los elementos. Y podemos documentarla sin tener que escribirla. Lo va a poner de forma automática, porque cualquier elemento que nosotros seleccionamos tendrá los atributos en ese IFC. Ahí estamos viendo lo que podemos listar para los autotextos. También de las características específicas del modelo, de la herramienta de Archicad. Bien, pues vamos ahora a abrir el
con la misma idea, pero para ver algunas clasificaciones, esos detalles. El mismo traductor, le decimos abrir, le decimos que no queremos guardar esto. Ok. Y abrirá estos elementos. Vamos a verlo, bueno, vemos aquí efectivamente en la planta, vamos a verlo en 3 dimensiones, mostrar en 3 dimensiones. Estos son los elementos que nos mandaba y que podemos ver la estructura, bueno, si vemos aquí efectivamente esa placa, esos tornillos, ¿verdad? Bien, pero quiero ver también la armadura, así que para ello lo que voy a hacer es entrar en las capas. En este caso voy a decirle que desbloquee esa capa y vamos a ver por qué hago esto. Voy a seleccionar, puedo seleccionarlo así, podría ser una opción, pero vamos a hacer un buscar y seleccionar. ¿Por qué buscar y seleccionar? Los elementos en Archicad pueden ser elementos constructivos que puedo discriminar por atributos o por la propia herramienta, pero uno de los atributos que sí por los que puedo discriminar es por el medio de la clasificación. Vamos a coger atributos de este elemento. Me dice que es un objeto, pero yo le voy a decir que me parece bien, pero quiero que me diga cuál es su clasificación. Le digo que clasificación, me dice que es cimentación. Le voy a decir que seleccione todos los elementos que sean todos, independientemente que sea objeto o no, y que me los seleccione. Entonces me selecciona efectivamente los 3 zapatas, pero no las vigas de atado. Bueno, pues voy a decirle que esta viga, porque está catalogada como viga, por eso no ha aparecido, podría también seleccionarla. Voy a seleccionar estas 3 y vamos a entrar en series de selección. ¿Para qué? Pues para decirle de forma masiva, independientemente de la herramienta que sea, que estos elementos, su clasificación no es viga, sino que efectivamente es cimentación. Escoger. Ahora, esos 5 elementos o esos 6 elementos son un elemento de cimentación, independientemente de lo que sean. Y también, además, podemos mandarla, vamos a ahora decirle que se vaya a una capa diferente. ¿Por qué lo llevo a una capa? Enseguida veremos por qué quiero llevarlo a la capa, por ejemplo, estructura carga, por ejemplo. Bien, pues ahora entro de nuevo en las capas y le digo que la estructura carga quiero que sea alámbrica. La idea era no solamente hacer que los elementos cambiasen por su clasificación, que yo puedo hacer ahora si guardase o tuviese que guardar a IFC, que la clasificación fuese de cimentación de los elementos. Esto también se podría haber hecho en Trical, pero vino como viga y era uno de los motivos por los cuales. Aquí vemos los elementos. Si selecciono esta barra y entro en definición, será barra de refuerzo, su clasificación, que también podríamos cambiar, y aquí aparecen atributos que pueden ser listados, ¿no? En este caso el nombre, el ID, la definición, lo que tenga definido, ¿de acuerdo? Aquí vemos que en descripción, como atributo, armadura inferior de dirección, en este caso así está definido. Pues vamos a documentar esto. Antes lo documenté, voy a ir muy rápido, no voy a extenderme otra vez en las etiquetas. Antes lo documenté en alzado, ahora lo voy a documentar en un documento 3D vectorial. Le vamos a decir así, crear, y de forma directa me aparece esto, que es una documentación vectorial que puede ser utilizada para documentarla. Si yo vuelvo a entrar en las etiquetas y hago clic en este tornillo, cuando me dice que es un tornillo no he entrado a configurarla, puedo entrar a configurarla M16, una métrica 16 en este caso. Si hago clic aquí, viga IP 200, si hago clic en esta otra, un HB, si hago clic en la zapata o en esta, sí, en zapata o zapata rectangular con sus dimensiones, y continuaría así hasta que, bueno, aquí vemos que aparece, bueno, pues no me interesa que sea esto, por eso me permiten las etiquetas, las distintas etiquetas. Si no es esto lo que yo quiero recoger, porque así ha sido escrito, porque las opciones de escritura en IFC de Trical también podemos decirle que escriba en determinadas partes
de la descripción los atributos, pues podríamos entrar en definición y decirle, pues mira, me interesa que sea una etiqueta genérica de clasificación. Por ejemplo, vamos a elegir esta, vamos a decir que tenga esto y le decimos que las definiciones personalizadas, le vamos a decir que sea categorías, crea clasificación y aquí le vamos a decir que solo el valor y en el valor le vamos a decir que el atributo quiero que sea IFC y que me dije que atributos, la descripción, ¿no? Pues vamos a decirle que la descripción, he elegido descripción, le decimos OK y ahora veis, aparece armadura inferior, dirección A. Con lo cual, elegiré lo que yo necesite de las etiquetas que yo quiero documentar porque la información está dentro del modelo. Esto es una de las grandes ventajas. Siempre hemos dicho que la información que hay en IFC no solamente es gráfica, sino interna de nuestro modelo. Bien, pues hasta aquí esta parte de estructuras. No sé si tienes que hacer algún tipo de introducción, David, de la parte de mediciones o de Mideplan, o yo ya... Déjame un segundo que muestre mi pantalla y vamos a empezar efectivamente a hacer el traspaso de mediciones, a crear el presupuesto automáticamente a partir del modelo BIM. Y el método que vamos a usar es partir del modelo BIM al cual se le van a asignar unos códigos, que ahora te devuelvo enseguida para que muestres cómo se asignarían los códigos. Y esos códigos van a ir dentro del archivo IFC junto con las dimensiones de los elementos. Entonces, Mideplan va a leer el archivo IFC y va a crear automáticamente todas las partidas con todas las líneas de medición detalladas. Estos códigos se los podemos asignar a los elementos 3D sólidos, digamos, y también a los elementos que sean de tipo zona. Si a cada zona le asignamos un código, esto nos puede generar, por ejemplo, una partida con el pavimento de esa zona, el revestimiento del techo, la superficie de los paramentos verticales y también se crearán otras partidas de elementos que no estén dibujados en el modelo 3D. Por ejemplo, 2 unidades de enchufe o el punto de luz, etcétera. Entonces, vamos a ver en Archicad primero cómo se asignan estos códigos y ahora lo abrimos con Mideplan y generamos el presupuesto automáticamente. Os recuerdo que podéis escribir las consultas que os vayan surgiendo en la zona de chat, que estáis escribiendo pocas preguntas. Si tenéis dudas, las podéis ir escribiendo ahí y os las vamos contestando sobre la marcha. Pues te paso de nuevo la pantalla, José Juan, y vemos esto en Archicad. Muy bien, pues en cuanto... Vale, ya me aparece. Marcamos y ya deberéis estar viendo de nuevo el modelo del cual hemos partido antes. Por cierto, cuando dices las contestaciones las haremos no de forma verbal, creo, se estarán contestando de forma escrita, ¿no? Por escrito. Muy bien. Bueno, pues de nuevo estamos aquí en el modelo, en el mismo modelo que hayamos colocado el módulo vinculado de la estructura y lo que hacemos ahora es ver de qué manera podemos hacer las vinculaciones. 2, 3, 4 maneras de hacerlas. Vamos a mostrar 2 de ellas. En cuanto a que las clasificaciones nos permitirían hacer clasificaciones específicas, no de Archicad 20 o Archicad 21, sino que podremos traerlas de OmniClass, Uniclass o incluso hacerlas nosotros, una clasificación específica de Artec para Mideplan. Y esa sería su apartado, con lo cual ese iría en el IFC y lo podríamos mandar. Vamos a irnos a la planta para hacer el caso que estoy diciendo. Vamos aquí y nos vamos a irnos a este tabique. Voy a hacerlo algo parecido a lo que hice antes, porque no quiero dárselo la información a uno solo, sino que voy a coger información de este tabique. Me dice que estos son sus atributos y no solo quiero saber su capa, sino que me quiero saber también su ancho. Con esto me permite seleccionarlo aquí en la planta o en todo el modelo 3D, con lo cual si yo llamo de nuevo al modelo 3D y le digo que me selecciona 90 tabiques que tienen atributos que van a ser determinantes para decirle cuál es la vinculación o cuál es la propiedad que quiero mandárselo al modelo, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la planta de nuevo. Quiero hacer si lo selecciono aquí en la planta, estoy haciéndolo en la planta estrictamente. Decía que hay 2 maneras, o por lo menos vamos a mostrar 2 maneras. Una de ellas es de forma automática a través de API. Le decimos que importe desde Artec Gest, mantenemos las propiedades y cuando yo entro en la definición de estos elementos, o de todos, insisto, entro en definición de los muros,
vemos que aparece el apartado. Bueno, esto es configurable en el entorno de trabajo de Archicad. Por defecto no aparece el panel de listados. En las opciones de entorno de trabajo lo podemos habilitar. Como decía, le decimos individualmente y aparece el asistente para que nosotros conectemos a través de BC3 o a través de IFC. Pues nada, le decimos que efectivamente siguiente, aparece, bueno, este ya lo habéis visto en la pequeña introducción, le decimos siguiente y conectar. Se abriría mi deplan, donde me dice, vamos a esperar que, vamos, aquí aparece efectivamente, entonces nosotros aquí podríamos elegir según el listado que nosotros tengamos, pues en este caso, pues Tabicon de ladrillo hueco, el MT1, que sería el que corresponde a dentro de los códigos de clase que incorporo en mi modelo, vamos a decirle que efectivamente aceptar es el que queríamos recoger, pues ahí lo recogemos y cuando volvemos a Archicad, vemos que aparece MT1, el objeto de propiedades, que me va a permitir que cuando yo guarde esto a IFC aparezca la información incorporada en el modelo. Veremos ahora cómo. Además, no solo podemos hacerlo individualmente, de esta forma, sino que, bueno, lo deshabilito, aunque está la propiedad, sino que podemos decirle de forma, y voy a cancelar aquí, sí, voy a decirle cancelar, porque quiero hacerlo, dije que podía hacer la ventana 3D, lo había hecho desde la planta, desde la ventana 3D, esto se le afectaría a solamente a estos muros de la planta, a los que yo hubiese seleccionado, voy a seleccionar todos, como dije, y entro de nuevo en definición de todos estos y esta sería otra forma de hacerlo, gestionar propiedades IFC, donde digo que quiero crear bueno, podríamos dárselo a uno de los pset ya por defecto y le vamos a decir aquí Artec como conjunto de la propiedad y aquí mi deplan. ¿Vale? Le decimos aquí OK y aquí vemos que podemos ponerle el valor que nosotros queramos. Se lo podemos decir a los 90 seleccionados y le ponemos MT2. Creo que también hay una definición en mi deplan de la base de datos o la base de David, MT2, y digo que lo podemos decir aquí, dejarlo vacío y escribirlo en cada uno de los elementos o afectando ya a todos los elementos. Ahí está MT2, mi deplan Artec, le decimos OK y ya tendríamos esto perfectamente definido. Esto afectando a los elementos que son constructivos, pero podemos tener mediciones de elementos que no tenemos que o no tenemos necesidad de dibujar o de construir. Vamos a ver qué es esto que estoy diciendo. Si me voy, vamos a cerrar esto ya. Si me voy ahora aquí, por ejemplo, a la herramienta zonas, yo puedo tener la herramienta zonas, una figura contemplada en el IFC Space, en el cual puedo decirle que también de la misma forma que tenga unas mediciones de elementos que no están definidos. Un enchufe, por ejemplo, no he introducido instalaciones de enchufe, no he colocado cualquier otro acabado, cualquier cosa que incorpore y que pueda tener la base de datos de mi deplan o de GEST. Vale, pues vamos a entrar en definición de esta y hago lo mismo. Me vengo aquí. Le decimos que no voy a utilizar listado, sino que voy a utilizar clasificación de propiedades y le decimos que lo que voy a hacer, lo mismo que antes, le decimos, eso afectó solamente a esos muros que seleccioné, le decimos aquí Artec y le decimos aquí, bueno, esto porque así lo hemos determinado, pero no tiene por qué ser... estos apartados pueden ser de forma directa o utilizar un preselección, insisto. Le decimos OK y aquí le vamos a poner HA1. HA1. Lo explicará seguramente David cuál es porque yo cuando he hecho la conexión no he ido a este apartado para que se viese la descripción, así que lo explicará seguramente David. Le decimos aquí OK. Y de esta forma le decimos OK, ya tiene incorporado este atributo. Ahora solo tendríamos que guardar. Cuando decimos archivo o guardar como IFC, vamos a, antes de decirle guardar IFC, voy a volver a entrar en los traductores para hacer mención a algo. Traductores IFC,
elijamos el que elijamos. Tenemos aquí uno para exportación, en este caso a mideplan. Nosotros podemos o deberíamos habilitar que los elementos tengan aquí en mapeado de propiedades, debemos decirle, aquí hay definiciones, pues podemos decirle que nos genere los elementos que nosotros, o nos cojan los elementos que nosotros queramos, o cancelamos y nos vamos a la exportación general y elegimos de nuevo el mapeado de propiedades, donde podemos elegir, un momentito, conversión de datos. Esto es lo que debería. Todos los elementos, todos los datos bin. Todos los datos bin no es otra cosa, y por eso me he venido hasta este para que se viese, pero si me voy a Trical, al del nuevo Trical, conversión de datos, cuando yo elijo aquí este elemento, vamos a verlo, yo puedo de forma manual decirle pues que me mande la clasificación, las propiedades como propiedades IFC, los parámetros, pero si ya aquí elijo todos los datos bin, se habilitarán todos los elementos y toda la información no gráfica, sino de literatura o de opciones que incorpore de nuestro modelo de propiedades, las incorporará, ¿de acuerdo? Con lo cual es importante, por ejemplo, decirle todos los datos bin, ¿de acuerdo? Que si no los marcamos ahí, siempre los podemos marcar desde aquí. Todos los datos bin y ya lo tendríamos incorporado a nuestro instalador. Y también que las unidades también se lleven o que vayan las unidades. Esto es importante. Cuando digo las unidades es que aquí pueden ir las unidades de todos nuestros, las cantidades base de IFC que vayan, ¿de acuerdo? Para que sean medidas. Es justamente lo que pretendemos a la hora de mandarlo para afuera. Bien, pues aquí podemos decirle OK y una vez hecho esta indicación, pues nos vamos a archivo, guardar como, le decimos que queremos guardar de nuevo como ANTAT IFC y nada, en este caso con datos de mideplan, le decimos guardar, si queremos reescribirlo, pues lo reescribimos, le decimos que sí, le decimos que sí. Y ya iría para David el modelo guardado con los códigos de clase, la información de estructuras también estaría disponible, con lo cual el programa cada uno discriminaría la información necesaria. Bueno, pues ahí lo tienes, David. Creo que no se me olvida nada, así que si hay alguna cosa me lo dices. Perfecto, gracias. Pues entonces veis que el modelo es el mismo, sirve el mismo modelo para la estructura o para hacer el presupuesto. Y en este caso, pues ya va a incluir esos códigos que ha ido asignando José Juan a cada elemento. El significado de esos códigos lo podemos ver aquí. Esto es mideplan, es la función clases de elementos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el código HA1. Mideplan lo va a interpretar como un aseo con una serie de acabados. Y estas son las partidas que se van a generar en el presupuesto. Vamos a incluir, por ejemplo, pues los revestimientos, el pavimento, el revestimiento del techo, pintura en el techo, alicatado en el perímetro. Estas serían las líneas de medición que se van a generar. Utilizamos estos códigos, pero se puede utilizar cualquier clasificación que uno quiera. Si tenéis una clasificación OmniClass, por ejemplo, se pueden importar mediante archivos de Excel y se podrían utilizar igualmente. Entonces, así tenemos creadas las clases. También es importante que veamos en este icono de datos de inicio, aquí figura el nombre de la propiedad que se va a importar. Entonces, aquí le tenemos que indicar que de todas las propiedades que hay en los elementos IFC, que vaya a buscar el nombre del objeto que se haya definido. Este sería el primer método que mostraba antes José Juan, o la propiedad que se llame mideplan o la propiedad que uno quiera. Aquí le podemos poner el nombre de la propiedad que queramos. Lo que va haciendo el programa es que lee la primera, si no existe, lee la segunda o la tercera o la cuarta. De esa forma elegimos la propiedad en la que se encuentra el código de cada clase y luego las dimensiones de los elementos también tienen la posibilidad de ser personalizadas. Por ejemplo, la anchura, pues la vamos a leer de la propiedad que se llame anchura o width o nominal width, depende un poco pues del idioma del programa de origen que estemos utilizando. Esto lo podríamos también modificar y así vamos a leer todas esas dimensiones, esas cantidades base que exportaba desde Archicad 21.
Bien, pues esto lo tenemos ya configurado así. Lo que tenemos que hacer a continuación es abrir el archivo IFC. Por aquí lo buscamos. Podemos abrir el archivo IFC o esta extensión MP-IFC, que es el mismo, pero ya convertido al formato de MIDEPlan, y así tarda menos en abrirse. Y lo que se nos muestra por aquí es la estructura de plantas que teníamos en Archicad. A la derecha veis el modelo 3D, que esto se puede también ir girando, ir viéndolo desde cualquier punto de vista. Y en la tabla central, que es la más importante, están los datos numéricos que vamos a utilizar para generar el presupuesto. Entonces figura, por ejemplo, este tabique con el código MT2. Figura por aquí el código único que identifica a cada elemento, que esto sirve para cuando enviamos y recibimos los archivos, tanto en Trical como en Mideplan, para que se entienda que es el mismo elemento. Y por aquí ya están las dimensiones en la unidad de medida que se haya elegido al exportarlo desde Archicad. Entonces están los tabiques, están los pilares, las habitaciones, etcétera. A ver dónde están por aquí las habitaciones, en alguna planta. Por ahí están todos los tipos de elementos, incluso objetos de instalaciones o de otro tipo. Bien, pues aquí cuando seleccionas alguno de los elementos, te lo puede localizar en el modelo. Por ejemplo, si selecciono estos tres, con este icono de la lupa, pues te sirve para ubicarlo. Son esos tres tabiques que tenemos por ahí. También se puede filtrar si queremos en un momento dado dejar de ver algunas plantas y ver solamente una de ellas, ¿no? Bien, pues aquí consultamos un poco la información que nos ha llegado y lo que hacemos a continuación es generar el presupuesto. Para ello pulsamos este icono, genera el archivo de medición en formato G13, que este es el formato de GEST. Si tenemos varias bases de precios, elegimos aquí con cuál de ellas queremos crear el presupuesto y lo voy a dejar en el escritorio, lo voy a llamar automático, por ejemplo. Aquí podemos elegir si queremos exportar todo o solo la rama que esté seleccionada y también si el archivo ya existiera, si queremos añadirle líneas de medición o reemplazarlas y si queremos enviarlo a distintos juegos de líneas de medición alternativas, que eso nos permite tener dentro del mismo archivo varias mediciones diferentes para tener varias alternativas del mismo proyecto. Bien, aquí me pregunta si quiero abrir el proyecto. Le voy a decir que no me lo abra con Mideplan, lo voy a abrir con GEST. Recordad que si vais teniendo dudas las podéis escribir en la zona de chat. Aquí lo tenemos ya abierto en GEST y vamos a ver, por ejemplo, en la función árbol de proyecto. Aquí vemos los capítulos y las partidas que se han generado y lo que incluyen. Por ejemplo, tenemos el capítulo de pavimentos. Aquí tenemos un solado de gres y nos indica en cada una de las plantas la descripción que tiene cada zona, la que se dio en Archicad, y su dimensión, en este caso la superficie. O si buscamos los cerramientos y divisiones, fábrica de ladrillo, por aquí tenemos todos los muros que hay en el proyecto. Aquí se indica la fase, que sería la planta. Este es el código único que identifica cada elemento y en este caso su longitud y su altura. Podemos ver simultáneamente el modelo BIM, que lo abrimos con este icono, abrir archivo IFC, lo tengo en el escritorio, lo abrimos por aquí. Y de esta forma me divide la pantalla en dos y voy a tener a la izquierda el presupuesto y a la derecha el modelo BIM. Vamos a quitar la vista en render. Vamos a girarlo un poco. Bueno, tengo en este caso poca resolución, pero por aquí se vería bien el modelo. También se puede filtrar por plantas. Y lo que podéis hacer es que según vais seleccionando cada uno de los elementos aquí en las líneas de medición, también se pueden mostrar en el modelo BIM. Entonces ahí te los localiza donde se encuentran. O al revés, podéis seleccionarlos en el modelo BIM y que te los localice en el presupuesto. En la zona inferior tenemos el precio descompuesto, que incluye mano de obra, materiales, etcétera, y por aquí el texto completo de cada partida. Vamos a ver a continuación más prestaciones relacionadas con el modelo BIM. Vamos a crear un diagrama de Gantt. Entonces, para hacer este diagrama es importante que le indique los tipos de precios elementales, qué códigos utilizan. En el caso del archivo que estoy utilizando, la mano de obra empieza por O y la maquinaria por M. Esto depende de la base de precios que hayas utilizado. Aquí te pone estos iconos.
Y eso es importante para ver el diagrama de Gantt porque te calcula las duraciones estimadas de cada partida en función de los rendimientos de mano de obra y de maquinaria. Entonces aquí en esta columna te muestra la duración estimada. Por aquí le podemos indicar el número de trabajadores que tenemos de cada tipo. Aquí, por ejemplo, pues en vez de 585 días, si le digo que tengo 5 personas de cada tipo, esto sería mano de obra o maquinaria, en ese caso la duración se recalcula automáticamente y también podemos cambiarle la duración por aquí a mano y ponerle la que consideremos oportuna. Voy a ponerle alguna duración más pequeña para que vayamos viendo por aquí varias barras. Es posible cambiar también el orden de ejecución de las partidas, el orden de precedencias. Aquí podemos mover alguna partida para que se construya simultáneamente con otra. Y todo esto sigue relacionado con el modelo BIM. Si yo activo con el mismo icono de antes el archivo IFC o el MP IFC que está ya convertido, podemos ver a la vez el diagrama de Gantt y el modelo IFC. Entonces pulso este icono, abrir archivo IFC, localizo el archivo del modelo 3D, vemos a la izquierda el diagrama de Gantt y a la derecha el modelo y según vas seleccionando cada una de las fechas te indica los elementos que se construyen en esa fecha. Entonces aquí podemos ir viendo, según se va avanzando, pues las partes del edificio que se van construyendo en cada momento. Esto se puede ir viendo así de una en una, fecha por fecha, o se puede también crear un vídeo con el avance de la obra, que eso se hace con este icono que tenéis por aquí, este de aquí, generar un vídeo de Windows que te crea un archivo de vídeo, lo voy a llamar avance.avi y le indico que me ponga un segundo por cada día que vaya avanzando. Entonces, ahora se está creando el vídeo y según va avanzando aquí los días que van apareciendo en amarillo, pues a la derecha te va mostrando los elementos que se van construyendo en cada momento según el orden en el que establezcamos las partidas. También es posible cada partida dividirla en varias fases. Podríamos hacer pilares de planta baja, pilares de planta primera, etcétera. Bien, voy a cancelarlo y no continuamos. Y vamos a ver otro tema relacionado con el modelo BIM, que serían las certificaciones. Según vas construyendo el edificio, puedes ir indicándole por aquí qué parte vas construyendo en cada momento. Entonces, supongamos, por ejemplo, que me voy a la fábrica de ladrillo. Aquí me creo la primera certificación, certificación 01. Y podemos ver gráficamente en qué parte del edificio se encuentra cada tabique. Aquí voy a dejar el texto resumen y la descripción la hago más estrecha. Se podría también desactivar la columna. Y si selecciono el total de medición que hay en el presupuesto, al activar este icono me muestra en el modelo BIM todos los tabiques que hay de ese tipo, que son todos los que seleccionaba antes José Juan en Archicad. Voy a certificar solo algunos de ellos. Entonces, me vengo aquí a la primera certificación, pulso el botón que tiene a su derecha. Aquí me muestra la lista de todos los tabiques que hay en este momento. Selecciono solamente algunos de ellos, por ejemplo estos, que me los muestra a la derecha. Por aquí vemos de cuáles se trata. Y estos los certifico. Aquí a la derecha ya me pone el total. Veis que van apareciendo aquí los totales de solo esa planta. Los demás tabiques siguen estando pendientes de construir y los construiremos en el mes siguiente, por ejemplo. Entonces así vas seleccionando cada grupo de elementos y te va mostrando en el modelo BIM dónde se encuentran. Esa sería un poco la idea, el tener siempre a la vista el modelo BIM mientras vas haciendo la certificación. En este caso estamos viendo el edificio completo y puede ser más incómodo trabajar, pero siempre se puede filtrar por plantas con este icono para poder ver solamente alguna de ellas. Entonces, estas las certifico también y cuando regreso a la primera certificación, aquí ya tengo, estos son todos los elementos que hay en ese mes y estos son los elementos completos, todos ellos que estaban previstos. Estos son todos los del presupuesto y estos son los de la certificación. Ahí los vemos.
Bien, pues de esta forma se va teniendo esta visión global del edificio mientras vas trabajando al hacer el presupuesto o la certificación. Y os quería mostrar también otra prestación importante que sería a la hora de sacar los listados, ver la relación que hay de cada elemento con su posición en el edificio. Si imprimimos, por ejemplo, el listado del presupuesto, vamos a ver, aquí le doy a vista preliminar. Vamos a ver cómo se imprime el presupuesto. Aquí veis el capítulo, las partidas, etcétera, todos los elementos que hay en cada uno. Y aparte de introducir el texto y la lista de todos los elementos, se puede incluir también a la hora de imprimir, hay una opción por aquí en imágenes, que es dibujar los elementos BIM. Puedes resaltarlos dentro del modelo la posición que se encuentran o dibujar solamente el elemento seleccionado o ambas. En este caso vamos a resaltarlo. Tarda un poco más en generarse el listado porque ahora va a incluir imágenes. En cada partida nos va a ir incluyendo una imagen del modelo BIM y la posición dentro de él donde se encuentra cada elemento. Si el listado tarda mucho en generarse, siempre podemos pulsar escape para que nos muestre las primeras páginas y aquí lo veis. Veis el modelo con la posición en la que se encuentran los pilares y la lista de todos ellos. Esto se podría hacer también en la certificación para indicar los elementos que se han certificado en este mes. Se puede cambiar con las opciones el tamaño, si queremos que nos aparezca la imagen más grande o más pequeña, y también pues la posición, etcétera. Hay distintas opciones para esto. Bien, y quería comentaros para ir terminando una cosa que estamos desarrollando ahora relacionada con seguridad y salud. Aquí hay una base de datos de elementos tridimensionales que estamos desarrollando para medidas preventivas. Por ejemplo, pues aquí tenemos una marquesina de protección de accesos que estamos creándolo como objetos en formato IFC. Entonces, bueno, pues van a servir, por ejemplo, para abrirlos con Archicad y estos objetos, aparte del modelo 3D que incluyen, tienen también sus propiedades. Si yo analizo este elemento, aquí veo las propiedades del objeto. Por aquí tenemos en la lista de características de propiedades IFC, aparte del nombre del elemento y tal, está incluido por aquí el código de Mideplan que comentábamos antes. En este caso, al parámetro lo hemos llamado Mideplan Type, pero bueno, sería igual que el método que comentaba antes José Juan. Entonces, dentro de Mideplan estamos añadiendo también clases que se refieren a estos tipos de elementos. La marquesina de protección de accesos, pues tiene por aquí su código, se puede medir en longitud y en las bases de precios pues figuran ya metro lineal de marquesina con visera, con fachada, las propiedades que tenga, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir introducir dentro del modelo 3D estos elementos de protección para utilizarlos durante la construcción del edificio y poder presentar pues, un estudio o un plan de seguridad y salud con el modelo 3D. Irlo diseñando en Archicad, ir incluyendo estos objetos que estamos añadiendo y generar el presupuesto también automáticamente con el mismo método que veíamos antes. Si queréis más información sobre Gest y Constructo, recordad que tenemos por aquí de otras sesiones que hemos hecho los vídeos grabados, entonces podéis ver con más detalle el programa Gest, todas las prestaciones que tiene en este vídeo de la sesión que hicimos el 17 de octubre. Y para el control de costes, la facturación y la contabilidad, podéis asistir a la sesión del día 24, el martes próximo, en la que explicaremos todos estos temas con más detalle. También, si os surgen dudas, pues podéis escribirlas, nos podéis escribir por email o en nuestra página web. Por aquí tenéis en artec.com el apartado de contacto para poder rellenar este formulario. Y bueno, pues ahora te paso el micro, José Juan, por si quieres también comentar el modo de contactar con Archicad España. Sí, gracias, David.
Bueno, la forma de contactar es a través de la página web no tengo yo control de la página, pero la página web, pues si la escribes ahí, graphisoft.es nos serviría, y dentro de graphisoft.es hay un apartado a la derecha que pone contacto para llevarnos ahí a Archicad España. Cualquier de las preguntas que no han sido totalmente contestadas en el chat, que sean de Archicad, a través de soporte@archicad.es, incluso el que aparece aquí en la página web también nos serviría. Y una puntualización, seguramente que los compañeros ya han contestado alguna cosa sobre Macintosh que se ha preguntado. La conexión que no está desarrollada para Macintosh es la de abrir a través de Archicad, ya sea Gest o Mideplan, pero las propiedades de IFC están disponibles para Macintosh, para Windows. La conexión a través de estas APIs se puede hacer en cualquier proyecto que sea en Windows. Lo que mantendrá será el objeto de propiedades, que estará dispuesto en un Macintosh igualmente, cuando abras el proyecto con Macintosh, y el guardar ABC3 y IFC estará disponible también en Macintosh. Con lo cual, digamos que la única salvedad es el momento de la conexión, pero el poder introducir por clasificaciones o por propiedades IFC a Macintosh es exactamente igual. No hay una carencia específica o que no permita hacerlo. Bueno, creo que está correcto esto que quería. Pues nada, por nuestra parte también lo hemos mostrado todo. Muchas gracias, José Juan, por la colaboración A vosotros. y lo dicho a todos los oyentes, si tenéis cualquier duda, pues nos vais contactando. Si queréis también que os hagamos alguna demostración personalizada de alguna parte en concreto que no os haya quedado suficientemente clara, pues nos contactáis y lo vamos viendo. Pondremos en la portada de artec.com el vídeo. Aquí veréis el vídeo en las próximas horas, por si queréis repasar también un poco lo que hemos estado viendo en la sesión. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.